Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante. ¿Cómo diseñar un aprendizaje que de verdad funcione, que cale? Vamos a usar como base un resumen muy interesante de la teoría de la instrucción de Siegfried Engelmann y Douglas Carnin. Es un texto, denso. A veces lo comparan en educación con los Principia Mathematica de las matemáticas, porque busca como descifrar la lógica, ¿no? La lógica de fondo de cómo aprendemos. Y nuestra misión hoy es simple, desmenuzar 10 reglas clave que Carl Hendrik sacó de este trabajo. Un trabajo monumental, la verdad. Queremos entender cómo planificar la enseñanza para que sea efectiva, pero, ojo, para todos, no solo para los que aprenden fácil casi sin importar cómo les enseñen. Exacto. Y la premisa central es bastante fuerte si lo piensas, que el aprendizaje no es un misterio total, sino que sigue patrones lógicos. Predecibles. Pero claro, con una condición, si la instrucción está bien diseñada. Engelmann y Carnin parten de dos supuestos muy básicos sobre nosotros, ¿no? Que percibimos cualidades, color, forma, tamaño, y que generalizamos a partir de similitudes. Esto conecta directo con la lógica inductiva de John Stuart Mill, la del método científico. Para entender causa y efecto tienes que controlar qué es similar y qué es diferente en los ejemplos, sistemáticamente. Y los estudiantes pues hacen eso mismo aunque no se den cuenta. Y aquí viene algo clave, que seguro le suena a cualquiera que haya estado en un aula o intentado aprender algo complicado. Cuando la instrucción es medio ambigua o defectuosa, digamos. Pasa que los estudiantes con más herramientas cognitivas, mejor memoria, más conocimiento previo, como que logran compensar. Ajá. Filtran lo que no importa, se corrigen solos, conectan los puntos. Sí. Y eso crea una ilusión peligrosa. Parece que la enseñanza funciona bien. Claro. Cuando en realidad quizás se está dejando atrás a los que más necesitan esa guía precisa, sin ambigüedades. Así que vamos a explorar estas 10 reglas, para ver cómo evitar esa trampa y diseñar para que todos tengan éxito. Empecemos con la regla 1. Los límites importan más que las definiciones. Saber decir de memoria, democracia es el gobierno del pueblo, está bien, pero no sirve de mucho si no distingues una democracia de una dictadura, por ejemplo. Es fundamental. Y a veces, contraintuitivo, como dices. Nos enfocamos mucho en la definición en positivo. Esto es tal cosa. Pero lo interesante es que el aprendizaje de verdad, el profundo, ocurre en las fronteras del concepto. Al contrastar lo que es con lo que no es, pero se le parece mucho. El ejemplo del niño con las rosas rojas. Ese es perfecto. Si solo ve rosas rojas, le va a decir rojas a las rosas rojas. Su concepto de rojo no tiene un límite claro con otros tonos. O el estudiante que solo conoce mamíferos de tierra. Para él, la ballena va a ser un pez. Hasta que le muestras ejemplos límite. Exacto. Que contrasten la ballena con un pez, tiene pulmones, amamanta, y la agrupen con otros mamíferos, aunque viva en el agua. Los límites se definen mostrando qué está dentro y qué está fuera. Y la prueba real no es reconocer lo que ya viste, sino clasificar cosas nuevas. Justo. Por eso, para enseñar triángulo, tienes que mostrar triángulos variados, claro, pero también cuadrados, círculos. Y decir claramente, esto no es un triángulo. Ahí mide si entendieron de verdad, no si memorizaron una foto. Entendido. O sea, el contraste es clave para marcar la cancha, digamos. Y esto me suena que conecta directo con la regla 2. No todos los conceptos son iguales. La estructura determina cómo enseñarlos. No hay una receta única para todo. Suena lógico, ¿sí? Pero, ¿cómo se aplica? ¿Cómo sé qué método usar para qué cosa? Correcto. Es la consecuencia lógica. Si los límites importan y los conceptos son distintos, pues la forma de enseñar esos límites tiene que variar. Algunos conceptos, como mamífero o democracia, son como conceptos básicos, definidos por características. Ahí sí necesitas ejemplos en los límites. Ballena versus pez. Democracia versus dictadura que hace elecciones, pero no lo es. Para aclarar lo esencial, Vale. otros conceptos son más bien un proceso, una secuencia de pasos. División larga, resolver una ecuación. Ahí nos sirven tanto los contrastes. Lo que necesitas es enseñar y practicar la secuencia, el algoritmo, paso a paso. Como una receta de cocina. Algo así. Y hay otros más sutiles, como ironía o sarcasmo. Dependen mucho del contexto, de la intención. Ahí sí, vuelven a ser cruciales los ejemplos que contrastan el significado literal con el intencionado. Usar el método equivocado. Lleva a confusión, seguro.
Intentar enseñar división larga solo con definiciones, o ironía con un único ejemplo positivo, no va a funcionar. La habilidad está en cachar qué tipo de concepto estás enseñando y elegir la estrategia correcta. Eso implica analizar bien antes de empezar, lo que nos lleva perfecto a la regla 3. Las habilidades complejas necesitan análisis de tareas. Descomponer primero. Antes de enseñar, no sé, a escribir un ensayo argumentativo, hay que chequear si tienen las bases, ¿no? ¿Saben escribir oraciones completas? Identificar la idea principal. Armar un párrafo que se entienda. Este es, mira, quizás uno de los puntos donde más seguido falla la instrucción, incluso con la mejor intención. Se asume que saben cosas que, pues no siempre saben todos. Y no es bajar el nivel. Para nada. Al contrario, es la única forma de asegurar que todos puedan llegar alto. Es construir sobre firme. La clave es verificar, no asumir. Si vas a enseñar ensayos, haz una prueba rápida. ¿Pueden escribir un párrafo sobre X idea? Si no pueden, ¡bingo! Ahí está el prerequisito que falta. Y entonces paras y enseñas eso. Exacto. La tarea no es seguir con el ensayo como si nada. Es enseñar explícitamente a hacer párrafos. Ir para atrás para poder ir para adelante con fuerza. Ignorar eso es como pedirle a alguien correr un maratón sin haberle enseñado a caminar. El fracaso está cantado y no es culpa del corredor. Tiene toda la lógica. Construir ladrillo a ladrillo. Ahora, ya que tienes buenos ejemplos y descompusiste la tarea, ¿tienes que inventar ejemplos nuevos para cada cosita? La regla 4 dice, no reinventar ejemplos, reciclarlos para enseñar conceptos similares. Suena eficiente, pero ¿no confunde reusar material? Es una muy buena pregunta esa del riesgo. Pero la clave es cómo reciclas. No es usar el mismo ejemplo para enseñar cosas opuestas, sino para conceptos relacionados o que se complementan. La ventaja es doble. Eficiencia para el que diseña, claro, pero también para el que aprende. Eficiencia cognitiva. A ver, un ejemplo. Si usaste un diagrama claro de una célula vegetal para explicar fotosíntesis, entra CO2, agua, luz, sale oxígeno, glucosa, puedes usar ese mismo diagrama para explicar respiración celular en plantas. Entra oxígeno y glucosa, sale CO2, agua, energía. Ah, claro. La base es la misma. Exacto. Mantienes la base visual constante y ayudas al estudiante a enfocarse en la nueva relación, en el flujo inverso. El ejemplo conocido actúa como un andamio. Le quita carga mental de procesar algo nuevo y complejo y le permite concentrarse en la nueva idea. Funciona bien para sinónimos, antónimos, procesos relacionados. El riesgo de confusión baja mucho si señalas bien qué mirar. Ah, justo. ¿La señalización? Eso es la regla 5. Cada ejemplo necesita una señal. No basta con mostrar el diagrama reciclado o uno nuevo, hay que decir, ojo aquí. Pero, ¿no es medio obvio eso? ¿De verdad necesitamos que nos digan dónde mirar? Puede parecer obvio, sí, pero nuestra atención es limitada. Y los ejemplos están llenos de información, de detalles. Sin una señal clara, una flecha, un círculo, o decir, fíjate en el color, o ignora la posición ahora, el estudiante se puede enfocar en cualquier cosa. ¿En lo irrelevante? Exacto, en el ruido. La señal es como un filtro. Dirige la atención a la característica clave que define el concepto que estás enseñando ahora. Si muestras varios triángulos de distintos tamaños y colores para enseñar triángulo, pero no señalas que lo importante son los 3 lados rectos unidos, un estudiante podría pensar que triángulo es figura puntiaguda, o figura roja si justo muchos eran rojos. Entiendo. La señal explícita le quita el trabajo de adivinar qué es lo importante y evita que se forme ideas equivocadas. No es obvio, es una guía necesaria. Vale. Dirigir el foco. Ahora la variedad de ejemplos. Regla 6. La variedad es útil pero no aleatoria. Mostrar un chihuahua, un gran danés y un lobo ayuda a entender canino mejor que solo mostrar golden retrievers. Pero dices que el orden y la selección importan. ¿Cómo es eso de variedad sistemática y no casual? La variedad sistemática es la que diseñas con intención para revelar la estructura del concepto. Controlas con cuidado qué características varían y cuáles se quedan iguales a lo largo de la secuencia de ejemplos y no ejemplos. Volvamos a los pájaros. Perfecto. Una variedad aleatoria,
un gorrión, un loro, un colibrí. El estudiante podría concluir, mal, que todos los pájaros vuelan o todos son chiquitos. Una variedad sistemática incluiría esos, pero también un pingüino, no vuela nada, y un avestruz, no vuela, corre, es enorme. Y un no ejemplo clave. Fundamental. Quizá un murciélago. Vuela, pero no es pájaro. Al presentar esta secuencia controlada, señalando qué es lo relevante, plumas, pico, huevos, son constantes. Volar, tamaño, hábitat varían, el estudiante induce la regla correcta sobre qué define a un pájaro. La variedad aleatoria deja el aprendizaje al azar. La sistemática lo guía con lógica. Esa idea de controlar qué varía y qué no para que no saquen conclusiones erróneas me lleva a pensar en la regla 7. Si los ejemplos permiten 2 reglas, algunos aprenderán la incorrecta. ¿Qué frase? Suena casi a ley física de la comunicación esto. ¿Cómo te aseguras de que solo haya una regla posible? Es el corazón de lo que ellos llaman comunicación sin fallos, o faultless communication. No es que la instrucción nunca falle, ojo, sino que está diseñada para ser tan clara que si el estudiante presta atención, solo puede sacar la conclusión correcta. ¿Y cómo se logra eso? La clave es mantener constante todo menos la única característica que estás enseñando. Si quieres enseñar rojo, tus ejemplos positivos deben ser cosas de distintas formas, tamaños, texturas, pero todas rojas. Y tus ejemplos negativos, los no rojos, deben incluir cosas parecidas en forma, tamaño, textura, pero de otros colores. Para que la única diferencia sea el color. Exacto. Si tus ejemplos rojos fueran todos círculos y los no rojos todos cuadrados, un estudiante podría pensar que rojo significa circular. Introdujiste una confusión. Puede sonar artificial controlar tanto, pero es más artificial que la confusión y el fracaso que genera la ambigüedad, sobre todo para los que más les cuesta filtrar. Es una precisión casi de cirujano. Sí, pero necesaria para que sea justo para todos. Entiendo la lógica, aunque sí, suena exigente diseñarlo así. Pero si logras esa precisión, necesitas un montón de ejemplos perfectos. La regla 8 parece decir lo contrario. Enseñar el conjunto mínimo que crea la regla máxima. Menos es más, entonces. Exactamente. No es cantidad, es calidad y estrategia. El objetivo es hallar el grupo más chico de ejemplos y no ejemplos que ilustre sin dudas la regla completa, incluyendo sus límites clave. Cada ejemplo tiene que aportar algo nuevo, algo esencial. Si no, sobra. Exacto. Si un ejemplo más no refina un límite, no mete una variación importante o no contrasta con un no ejemplo útil, es redundante. Y peor, puede ser contraproducente. Añade carga cognitiva, ruido y puede tapar el patrón esencial, sobre todo si la atención y la memoria de trabajo son limitadas. Como con los colores primarios. Justo. No necesitas mostrar 50 cosas rojas. Necesitas un par de rojos claros contrastados con azules y amarillos, los otros primarios, y quizás con naranja o verde secundarios como no ejemplos de primarios. Un conjunto mínimo bien elegido es mucho más potente que una avalancha de ejemplos parecidos. Buscas la máxima generalización con el mínimo set informativo. Vale. Si uno aplica estas reglas de diseño, límites, adaptar al concepto, descomponer, señales, variedad sistemática, sin ambigüedad, conjunto mínimo, idealmente, los errores deberían bajar muchísimo. Y esto me lleva a la regla 9. Depender de la retroalimentación correctiva significa que el diseño inicial fue defectuoso. Esto es fuerte. Quiere decir que corregir errores está mal, o que no debería ser la herramienta principal. No es que corregir esté mal. La retroalimentación siempre ayuda, pero si te encuentras corrigiendo los mismos tipos de errores una y otra vez en muchos estudiantes, eso no es un problema de los estudiantes. Es una señal de alerta. Indica un fallo en tu diseño de instrucción. Algo falló antes. Claro, la secuencia de ejemplos, las señales, el contraste, algo fue ambiguo o no alcanzó. Un buen diseño instruccional busca prevenir los errores predecibles, no solo arreglarlos después.
Si enseñas la diferencia entre multiplicar y sumar en problemas y siempre suman cuando toca multiplicar en casos tipo 4 cajas con 6 lápices cada una, el problema no es que no presten atención. Probablemente el diseño no contrastó bien ese problema multiplicativo con uno de suma claro. Tienes 4 lápices y te dan 6 más. La corrección se vuelve un parche. Exacto, para un diseño que casi invita al error. La retroalimentación ideal debería confirmar que vas bien o corregir un malentendido chico impredecible, no ser la forma principal en que descubren la regla. Entendido. La corrección como plan B, no plan A. Y esto nos deja la última, la 10, que cuestiona algo muy común. La mayoría del aprendizaje personalizado está al revés. Cuando un estudiante tiene problemas, muchas veces la respuesta es simplificarle la tarea, darle una versión más fácil. ¿Por qué estaría esto al revés? Está al revés porque muchas veces esa simplificación de la tarea actual no ataca la raíz del problema. Es como darle muletas a alguien que tiene una piedra en el zapato. Le ayudas a caminar, sí, pero no le quitas la piedra. No resuelves porque cojea. Justo. Lo que proponen Engelman y Carnine es un enfoque más de diagnóstico. Si un estudiante falla seguido en algo, pónele resolver ecuaciones algebraicas. No le des ecuaciones más simples de una. Primero investiga por qué falla. Domina lo anterior. Entiende las operaciones con negativos, el concepto de variable, la aritmética básica que necesita. El análisis de tareas de la regla 3. Clave. Si descubres que el problema está en un prerequisito, no sabe operar con fracciones, y eso le traba en ecuaciones que las tienen, la verdadera personalización, la adaptación que sirve, es parar y enseñar eso, ese prerequisito, de forma explícita, sistemática. Y una vez que esa base está firme, El estudiante muchas veces puede enfrentar la tarea original sin que necesite simplificarla. Ir para atrás a llenar huecos es, aunque suene raro, la forma más rápida y segura de avanzar. Simplificar la tarea actual puede ser una forma de esquivar el problema real. entonces, resumiendo estas 10 reglas, el cuadro que queda es bastante claro y, como decías al principio, radical. El mensaje central parece ser que el éxito o fracaso al aprender no depende tanto de cosas misteriosas como el talento o la suerte, sino que es, en gran medida, consecuencia directa de qué tan bien está diseñada la instrucción. La famosa frase de ellos, si el estudiante no aprendió, el profesor no enseñó, entendiendo enseñar como diseñar instrucción efectiva. Esto cambia totalmente el foco de la responsabilidad, ¿no? No es inevitable, es resultado de una instrucción que, sin querer, viola estos principios lógicos de cómo aprendemos. Si el fracaso es, en parte, diseñado, Entonces se puede rediseñar para el éxito. Nos saca de esa idea tan triste de que hay gente que no sirve para mate o para escribir o para ciencias. Muchas veces la diferencia clave estuvo en si la instrucción que recibieron fue clara, sistemática, si contrastó bien, si construyó sobre bases sólidas o no. Reconocer estas leyes del aprendizaje, como sugiere el texto de Hendrick citando a Engelman, trae una responsabilidad ética, la obligación de intentar diseñar mejor, de buscar esa comunicación sin fallos. el texto de Hendrick menciona una comparación casi filosófica que hacían Engelman y Carnini, que buscar una ley lógica bajo el aparente caos del aprendizaje humano es parecido a buscar una ley moral bajo el caos de la conducta humana, como en Los hermanos Karamazov. Y esto nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. Si aceptamos, aunque sea en parte, esta idea de que hay leyes lógicas de fondo que rigen cómo formamos conceptos y aprendemos habilidades, ¿en qué otras áreas de la interacción humana, más allá de la escuela, podríamos estar ignorando principios parecidos? Interesante pregunta. Podríamos aplicar un pensamiento de diseño cuidadoso de la comunicación, de claridad en los contrastes, de construcción sistemática, para mejorar, no sé, la comunicación pública. ¿O cómo abordamos los desacuerdos sociales? Incluso el diseño de políticas de servicios, para que sean más efectivos, más equitativos para todos. Es algo en que pensar, ¿no?